Continuamos, hermanos, con la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y estamos en capítulo 3. Vamos a ir a los versículos 1 al 5 y el día de hoy vamos a ver el Evangelio en la experiencia cristiana. Y vamos a dar lectura a esos versículos del 1 al 5. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y hasta ahí el texto. Bueno, el mensaje del Evangelio es el Evangelio de la justificación por la gracia. Es un mensaje opuesto al oído humano. El Evangelio es el mensaje que nos dice que Dios ha hecho todo ya. Nosotros no tenemos que hacer nada más, no podemos aportar nada a esa obra de justificación, y eso ofende la naturaleza humana. El Evangelio siempre será un mensaje ofensivo. Muchas veces escuchamos, vemos anuncios donde se nos dice almuerzo gratis, o un viaje gratis, o reciba dinero gratis. Y esto viene a ser una estrategia de mercadotecnia, porque luego lees detenidamente y te das cuenta que se nos dice: bueno, una vez que pagues esta cantidad en determinado tiempo, o tienes que pagar esta tarjeta de teléfono. El punto es que en realidad no es gratis nada. Es una trampa, o incluso es un engaño, porque tienes que pagar algo. Y de manera similar, muchas personas, al escuchar el Evangelio gratuito de la salvación por gracia sin obras, llegan a pensar que tienen que hacer algo para mantener esa salvación. Piensan que son como estos mensajes o estos anuncios que ven, o escuchan alguna novedad de que deben cumplir ciertas cosas adicionales, o terminan imponiendo ritos, tradiciones, costumbres que se consideran necesarios para salvación, cuando son totalmente vanos. Y en este sentido, comenzaron bien el Evangelio, sí, pero terminaron mal. Escucharon dos mensajes diferentes, pero uno era equivocado, solo uno salva y el otro condena. Entonces, vemos aquí en esta sección que a partir del capítulo 3, ya hemos terminado del 1 y 2, pero a partir del capítulo 3 y 4 llegamos a esta parte doctrinal de la carta. En esta sección Pablo ofrece una defensa bíblica del Evangelio, y lo hace dirigiéndose a los mismos Gálatas, utilizando su ejemplo de conducta que era incoherente, ¿verdad?, contra el Evangelio, y lanza aquí, por decir así, una exposición de la justificación. Y de esta manera vemos que Pablo procede a mostrar esa superioridad del Evangelio sobre el judaísmo que se había infiltrado en estas iglesias, del mismo espíritu sobre la carne, ¿sí?, de la fe misma sobre las obras. Entonces él ya ha argumentado sobre el Evangelio que predicaba, al igual que su apostolado ha argumentado. Cristo lo había llamado, él le había revelado su Evangelio, ha demostrado que es el mismo Evangelio autoritativo que recibieron los apóstoles. Incluso por encima de los apóstoles es un Evangelio autoritativo, como lo demostró la misma reprensión que hizo o que tuvo que hacer al apóstol Pedro. Ahora va a argumentar a través de la experiencia de los mismos Gálatas y a través de la revelación misma de las Escrituras, y va a demostrar cómo estos van a confirmar ese Evangelio. Y particularmente aquí en los versículos 1 al 5 va a argumentar sobre la experiencia de los mismos Gálatas. Por eso es la experiencia de cristiana en el Evangelio, es la apelación que va a hacer aquí, o la argumentación que va a hacer Pablo. Y posteriormente lo va a usar a través de las Escrituras al tomar el ejemplo de Abraham a partir del versículo 6. Entonces él busca dejar aquí muy en claro el Evangelio, porque está el peligro de los judaizantes que ya están ahí. Y ellos habían introducido serias dudas entre los cristianos de Galacia, y estos habían empezado a caminar de nuevo por el antiguo camino de las obras y de las prácticas del sistema legal. Entonces veamos primeramente el versículo 1, vemos la experiencia en Cristo. Note que vamos a ver aquí cómo está involucrada la misma Trinidad.
Pero primeramente veamos aquí la experiencia en Cristo. El versículo 1, oh Gálatas insensatos, noten el calificativo, insensatos, ¿sí? Es una palabra que contrasta con el mismo saludo que a menudo hacía a los hermanos como amados. Y no es que Pablo les tenía coraje o estaba resentido con ellos. Recordemos que ellos pues habían recibido a Pablo generosamente, incluso él se asombró. Y como vemos ahí en capítulo 4 versículo 14 dice, no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y eso es algo que destaca Pablo de ellos. Y esa palabra, cuando usa acá en versículo 1, insensatos, no quiere decir retrasados mentales, ¿verdad? No estaba cuestionando sus capacidades intelectuales, no es que tenían un coeficiente de intelectual bajo, sino más bien habla del descuido mental que habían caído, y eso habla de la pereza mental, de la falta de discernimiento. Entonces Pablo aquí está corrigiéndolos, está corrigiendo el error de los Gálatas que habían caído. Y Jesús mismo usó ese término para amonestar a los mismos discípulos que encontró ahí en camino a Emaús en Lucas 24:25, cuando él les dice ahí, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es como si dijera, ¿qué les pasa? ¿Que no entienden la escritura? ¿Por qué sois tan reacios a hacer lo que Dios ha dicho? No están usando sus mentes para nada. Y esto es una dura reprensión, como también Pablo la está haciendo acá. Entonces este calificativo no se debe a que ellos eran ignorantes. Ellos habían sido enseñados cuidadosamente. Pablo había estado con ellos cuando confiaron en Cristo. Ellos habían experimentado del Evangelio, pero los judaizantes los habían convencido de que esa experiencia no era suficiente, que se requería algo más, porque estaba incompleta de alguna manera. El comentarista William Hendrickson dice, al prestar oído a los argumentos de los legalistas, los gálatas no fueron lerdos, sino irreflexivos, no fueron ignorantes, sino insensatos, no fueron estúpidos, sino necios. Está ahí la cita. Entonces ellos no estaban aplicando la verdad que ya habían recibido. Espiritualmente ellos se descuidaron, ingenuamente fueron engañados, y eso es algo que sucede hoy en las iglesias. Hay que tener cuidado con todo lo que oímos, con todo lo que vemos, no solamente en la iglesia, sino también fuera, en el internet, de muchas fuentes que hoy tenemos de información y medios. Entonces vemos aquí también la condición en la cual estaban, habían caído en engaño. Dice, ¿quién nos fascinó? No tenemos esa palabra ahí, que esa palabra fascinó significa encantar o fascinar de manera engañosa. A veces se utilizaba para referirse a ser embrujado o a ser hechizado, ¿verdad? Como a veces esas casas que dicen que están hechizadas, están embrujadas, o personas que han sido embrujadas, etcétera. Y él dice que en lo que han caído es como si hubieran venido bajo el hechizo de alguien, como si fueran hipnotizados por alguien. Obviamente, claro, no es que de verdad anduviera por ahí un brujo y les haya, no sé, le hayan matado una gallina ahí y les haya hecho una brujería, no. No era un problema de esta índole, sino aquí se refiere al hecho de que ellos permitieron que los judaizantes los engañaran, cuando dejaron que sus falsas enseñanzas se infiltraran en sus mentes y corazones. Quedaron fascinados, ¿sí?, por lo que decían los judaizantes, y se dejaron llevar. Y como dice Efesios 4:14, fueron niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, no intentemos echarle la culpa a un demonio aquí, ¿verdad? Sino que es la falta de discernimiento. Y ellos habían comenzado bien. Una cosa es comenzar con sana doctrina, pero otra cosa es perseverar en la sana doctrina. Era lo que ellos necesitaban. Una vez que tú comienzas con sana doctrina, te toparás con novedades atractivas en tu caminar cristiano que van a negar el evangelio de la gracia, y debes ejercer discernimiento constantemente para no ser engañado. Y a veces escuchamos personas que parecen estar fascinadas, ¿verdad?, con experiencias, con sueños, con visiones, y yo tuve el sueño, y viven de ese sueño, y nadie las saca de esas ideas. Han sido engañadas, han sido fascinadas, y parece que están hipnotizadas con todas esas cosas. Entonces el legalismo puede atacar dos aspectos de la salvación, que es la justificación.
que nos obviamente afectan nuestro caminar. El legalismo va a decir tienes que añadir algo a la obra redentora de Cristo en la cruz para que Dios te acepte en su familia. Dios te da de su gracia hasta la mitad del camino, pero tú debes añadirle a eso llegando por ti mismo a la mitad del camino ante Dios. Y por otro lado, la santificación puede ser también un tanto más útil. Se puede admitir que somos salvos por gracia a través de la fe, pero luego afirman que una vez salvos debemos trabajar duro para complacer a Dios. De otra manera Dios nos va a rechazar y así continuamos en la vida cristiana. Entonces las falsas doctrinas llegan a ser un tanto atractivas cuando están apelando a las emociones y cautivan y traen fascinación a la gente. Entonces los Gálatas no habían ido en pos de la inmoralidad o no se habían ido al paganismo, pero al dejar de usar su discernimiento se dejaron llevar por estas doctrinas judaizantes y vemos que ellos caen en una desobediencia. El versículo 1 dice: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ahora, esta frase no está en los antiguos manuscritos, pero es claro y se entiende que ellos habían caído en desobediencia. Los creyentes gálatas se apartaron voluntariamente, deliberadamente de la gracia del Evangelio, desecharon la gracia y fueron tras un legalismo que nuevamente habían caído en eso. Entonces dejaron en la enseñanza apostólica, dejaron de aplicar el Evangelio a sus vidas, cayeron en desobediencia a la verdad y cayeron en el engaño de la mentira. Entonces Satanás es el padre de mentira. Detrás de toda falsa doctrina sin duda está el enemigo. Quizás por eso Pablo dice en forma singular ahí: ¿quién os fascinó? No dice quiénes fueron los que los fascinaron, o sea, hablando del plural judaizantes, sino habla de un singular. Entonces esta situación de las iglesias de Galacia es un claro ejemplo donde Satanás trata de distorsionar la gracia, el evangelio, trata de causar error, confusión en la misma iglesia. Entonces, pero no había excusa para esta confusión. En Cristo tenemos todos los recursos suficientes para afrontar el error. Tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras. Por eso hay una cierta frustración aquí en Pablo, porque mientras el Espíritu lo está inspirando a escribir. Entonces la franqueza de este lenguaje de Pablo no debe hacernos olvidar que él antes se había referido a los Gálatas como hermanos. En el capítulo 1, versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y de ahí habla de hermanos. Y más tarde los llama hijos, ¿no? En 4.19, Gálatas 4.19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿sí? Entonces ahí les habla tiernamente a estos creyentes. El lenguaje de Pablo aquí no contradice aquel principio de restaurar con mansedumbre a los creyentes que han caído en el error y en pecado, como vemos ahí en Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Pablo amaba a los Gálatas y quería corregirlos con el fin de que regresaran a esa solidez espiritual, esa solidez teológica. Sin embargo, para lograrlo, pues era necesario hablarles directos, duros, severamente, y no ser sentimental en ese sentido. Entonces, la dura reprensión de Pablo es un ejemplo de amor. Él buscaba ganarlos de nuevo y traerlos a la verdad porque estaban en peligro espiritual. Y noten también el mismo asombro que muestra aquí Pablo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ellos habían recibido el verdadero evangelio, no recibieron un falso evangelio. Recibieron ese evangelio con la mayor claridad posible. No había excusas para este tipo de acción. Fue presentado Cristo claramente. El término ahí de claramente, presentado claramente, se usaba para hacer avisos y escritos oficiales en lugares públicos. Y en este sentido tiene el sentido de una proclamación pública. Ellos escucharon el evangelio claramente. Pablo les había presentado a Cristo crucificado abierta y claramente, como si estuviera en un cartel o en un anuncio luminoso. Entonces ellos no comenzaron con el evangelio de prosperidad, no comenzaron con el ocultismo, sino que fueron iglesias que comenzaron con un evangelio verdadero y que ya se estaban desviando.
Entonces, públicamente y vívidamente, Pablo les anunció que la salvación es por gracia, mediante la fe únicamente en Cristo, y el sacrificio de Cristo es suficiente. Por eso Pablo explica que Jesucristo fue proclamado como crucificado. A esto John MacArthur dice: los creyentes fueron testigos entre sí de la salvación que recibieron en ese lugar a causa de tener fe solo en Él, pero al caer en el legalismo negaron el poder absoluto de Cristo para salvar, porque en la cruz Él recibió el castigo y pagó la sentencia por sus pecados, comprando así su salvación eterna. Entonces, en Hechos 13, por ejemplo, encontramos la predicación de Pablo a estas iglesias. Si noten en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En la cruz, Cristo pagó por todos los pecados de los creyentes. Ninguno quedó fuera. En Cristo hay un perdón completo. Cualquier pecado al cual estés esclavizado, la muerte de Cristo es suficiente para vencerlo. Todas estas cosas de las que no puede ser liberado por la ley de Moisés, en la muerte de Cristo puede ser verdaderamente libre. Entonces, cuando Pablo dice que Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, esa palabra crucificado está indicando o está hablando del hecho histórico de la cruz de Cristo, pero también habla de un hecho histórico con resultados presentes. Es decir, la crucifixión de Cristo es una realidad continua que está moldeando y que está dominando y que está controlando nuestras vidas. No es como muchos dicen: creo que Cristo murió en la cruz, pero no tiene ningún efecto en sus vidas. No moldea, no domina nada en todas las áreas de su vida. Y eso es vano, eso es un error, ¿verdad? Eso es simplemente un intelectualismo. Entonces, la práctica de Pablo era hacer algo, donde quiera que fuera, para hacer algo, era muy básico lo que hacía, ¿verdad? Era muy básico, muy simple: predicar a Cristo crucificado. No usaba técnicas de persuasión, no predicaba mensajes atractivos, no predicaba mensajes novedosos, anécdotas, chistes mucho menos, etcétera. 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios 2:2 también dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este era el mensaje de Pablo. No había mensajes especiales para los pecadores. No eliminaba elementos esenciales del mensaje. No quitaba los puntos negativos, ¿verdad? del mensaje. No quitaba la ira de Dios, ¿sí? No venía con nuevos métodos. En los métodos es donde muchas veces el mensaje se distorsiona. Entonces, no hay método. En realidad, el único método es predicar la verdad y punto. No hay más, ¿verdad? Y la gente no siempre está dispuesta a escuchar. Y por eso hubo ocasiones donde Pablo fue apedreado por predicar. Y de la misma manera, muchas veces podemos ser rechazados por muchas personas. Incluso ahí, cuando publicamos algo en las redes sociales, alguien nos rechaza, ¿verdad? Alguien nos dice o nos insulta, ¿verdad? Por estar hablando en contra de pecados, ¿verdad? Que hoy en la sociedad son aceptados. Entonces, decir a las personas que no hay esperanza de perdón y salvación y libertad, sino únicamente a través de la fe en Cristo crucificado, esto es ofensivo. Ofende el orgullo y la arrogancia del corazón y la mente pecadora. En la cruz Cristo cumplió las demandas de la ley. Nada quedó pendiente de saldar. Él dijo: consumado es. Fueron las últimas palabras de Cristo. Ahí en su sacrificio, Él libera a toda persona que confía en Él. Y esa es la experiencia de todo creyente. Esa fue la experiencia de los Gálatas. Por eso era insensatez lo que estaban haciendo con el Evangelio de la Gracia. Pero los Gálatas obviamente comenzaron a apartar su vista de estas realidades poco a poco, ¿sí? Y de la exclusividad de Cristo. Y cuán necios fueron, dice Pablo. Ellos estaban como hipnotizados por el encanto del mensaje judaizante. Ahora noten, el versículo 2, vemos la experiencia con el Espíritu Santo. Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo hace una serie de preguntas retóricas en las que espera que obviamente sean sacudidos en sus mentes para que vuelvan a la realidad, para que no abandonen el Evangelio. Entonces Pablo pregunta simplemente:
Si los Gálatas recibieron el Espíritu por su obediencia a la ley o solamente por la fe. El Espíritu Santo se menciona aquí 18 veces en esta epístola. Y luego y juega además un papel importante en la defensa que hace Pablo aquí del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces aquí está preguntando, ¿cómo se sabe que una persona ha sido salva? Pablo pregunta esto a los Gálatas. Y la respuesta, claro, es por la presencia del Espíritu Santo. La única evidencia real de la conversión es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como dice Pablo en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos sus lectores sabían que habían recibido el don del Espíritu Santo inmediatamente después de creer en el Evangelio y poner su confianza en Cristo. Su experiencia personal de salvación lo confirmaba. Y es a esto a lo que está Pablo apelando. ¿Qué tuvieron que hacer para recibir el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Tuvieron acaso que cumplir los ritos de la ley, las obras de la ley, las ceremonias de la ley? Y Pablo hace una pregunta importante aquí. ¿Recibieron este Espíritu por la fe en la palabra de Dios o por hacer las obras de la ley? Y por supuesto, solo podía haber una respuesta. El Espíritu entró en sus vidas porque confiaron en Jesucristo. La regeneración como la justificación son realidades desde el momento de creer en la vida de un creyente. Ellos recibieron el Espíritu cuando escucharon la predicación del Evangelio y pusieron su fe en el Evangelio. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo es derramado en el corazón. Romanos 5:5 dice, y la experiencia no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, noten que nos fue dado. Primero en Juan 4, versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces los que pertenecen a Cristo y son auténticos cristianos tienen el Espíritu habitando en ellos. Pedro también testificó sobre esto, allá en Hechos 15, versículo 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Noten, ahí está haciendo judíos y gentiles. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Noten, ya que los gentiles tenían el Espíritu, la circuncisión no era necesaria, lo cual es el mismo argumento que está planteando Pablo aquí. Entonces, puesto que los Gálatas tienen el Espíritu, son claramente cristianos y pertenecen al pueblo de Dios, por lo tanto, la circuncisión y la observación de la ley no son necesarias para pertenecer al pueblo de Dios. Ellos recibieron el Espíritu por creer en el Evangelio, ejerciendo fe en la obra terminada de Cristo. Entonces, ¿por qué han abandonado el mensaje mismo que les ha puesto en una posición correcta delante de Dios? ¿Cómo recibiste el Evangelio? No por obras de la ley, sino por fe. Y noten el versículo 3, tan necios sois. Noten, vuelve otra vez a mencionar la necedad. ¿Son ustedes tan necios? Y la respuesta es claro que sí, son muy necios. Pablo los sigue reprendiendo aquí y está diciendo, reaccionen de ese estado de fascinación en el que están. Ahora neciamente van a terminar viviendo mediante el esfuerzo humano. Entonces Pablo presupone, noten, que son salvos porque dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Recordemos en este punto a Filipenses capítulo 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten la misma idea. El que comenzó, o sea, y ellos habían comenzado también por el Espíritu. La misma idea, la única manera de comenzar la vida cristiana es por la obra regeneradora, la obra de convencimiento del Espíritu Santo, como dice el Señor ahí en Juan 16:8, que hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Fue el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, abre nuestros oídos para escuchar la verdad del Evangelio, nos ilumina y nos da entendimiento
Él es el que penetra nuestro duro corazón. El punto de Pablo es que ellos tenían solo dos alternativas. Una es vivir por el Espíritu que recibieron cuando creyeron en el mensaje de Cristo crucificado, y la otra era buscar la perfección mediante la circuncisión y otros ritos que las leyes alimentarias, como las leyes alimentarias, la observancia del sábado, etcétera. Cualquier cosa, ¿verdad? Que los identificaría como judíos prosélitos, es decir, seguir a los judaizantes. Tratar de alcanzar la perfección por la carne en ese contexto significaba el intento de alcanzar el estatus espiritual, ajustándose a las costumbres judías y para hacerse judío. Entonces Pablo dice, ahora van a terminar con la carne, ¿qué necedad? La palabra carne ahí que puede ser una alusión a la circuncisión, porque implica un corte de la carne. Entonces Pablo entonces dice, ustedes piensan que lo que Dios comenzó en ustedes mediante su espíritu pueden mejorarlo mediante sus esfuerzos. Piensan que tendrán un estatus mejor que el que ya tienen ustedes. Ustedes son hijos de Dios por el simple hecho de que Dios nos ha dado de su espíritu ya. Entonces ustedes han abandonado el mensaje de la gracia por un mensaje que no salva a nadie. Y la necedad se manifiesta cuando comenzamos a apartarnos de las provisiones de gracia dadas por Dios. Siempre que hay justificación habrá santificación, y vendrá mediante los mismos medios. Si eres justificado por gracia mediante la fe, entonces serás santificado por gracia mediante la fe. Ninguna de estas obras se llevará a cabo mediante las obras de la ley. Y en este punto, hablando de las obras, es bueno recordar que no estamos negando las obras, porque Santiago habla muy claramente de esto. Él habla de una fe que no produce buenas obras, la cual no es una fe que salva, una fe salvífica. Santiago 2:14, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y obviamente la implicación y la respuesta es no. Es decir, ¿acaso puede esa clase de fe traer salvación? No, porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces muchos han confundido esto con cuando más adelante él dice en Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y muchos plantean la pregunta, ¿está en contradicción Santiago con Pablo? Pero aquí está hablando de las obras que confirman la fe, más no las que producen la salvación. Obviamente Dios espera obras en todo creyente, y como indica Santiago en el contexto, esas obras pueden ser visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, esto no es simplemente un mero sentimentalismo de ir de visitar a los huérfanos y todo esto, sino es amor verdadero en acción, buscar hacer lo mejor por ahí. Esta es una muestra de que la profesión de fe en Cristo de esa persona es genuina. Entonces Pablo enseña que no somos salvos por fe más obras, sino solo por la fe, es decir, el cómo es que venimos nosotros a la salvación, es por fe, sin obras. Y Santiago nos enseña que nuestras obras se producen por el hecho de que somos salvos, es decir, las obras son la manifestación de la fe salvadora. Hemos sido regenerados. Cuando hay salvación, dice Santiago, inevitablemente surgirán las obras. Entonces vemos a los hermanos a veces profesantes hacer este tipo de obras y confirmamos su fe. Pero vemos a otros que no vemos obras y están permanentemente así, entonces comenzamos a cuestionar su fe. Entonces la fe muerta podrá expresar todo el vocabulario cristiano, podrá articular sana doctrina, pero no tendrá un poder salvífico en absoluto. Ahora bien, alguien puede realizar obras como el ayudar a una persona necesitada o ayudar a los pobres, etcétera. Pero ¿cómo ve Dios esa obra en un creyente y en un inconverso si ambos hacen la misma obra? La validez de las buenas obras ante los ojos de Dios depende básicamente de dos factores. Cuando las haces en el poder de Dios y motivado para glorificar a Dios, estas obras siempre serán agradables a sus ojos y le van a honrar. Solo los creyentes en ese sentido pueden hacerlas. Pero si las haces en tu carne, motivado para obtener reconocimiento, mérito o aliviar tu conciencia, esas obras serán vanas, ineficaces y van a ser rechazadas por Dios, porque no están hechas en Cristo. En Cristo es la clave de todo. El legalismo se diferencia de la obediencia verdadera por la actitud del corazón. Unas obras son repugnantes para Dios, pero otras van a ser como un olor, como un perfume para Dios, un olor fragante a Dios, un olor grato. Esa es la gran diferencia.
Ahora noten, versículo 4, noten, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Cuando conocemos a un nuevo creyente preguntamos, oye, ¿cómo fuiste salvo? Obviamente todos sabemos que para ser salvo necesitas fe y arrepentirte y creer en Cristo. O sea, eso lo sabemos, pero con esta pregunta estamos haciendo lo que estamos haciendo, estamos preguntando cómo fue tu experiencia de salvación, en qué momento, en qué circunstancias, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Entonces, aquí Pablo, cuando menciona el versículo 4, tantas cosas habéis padecido en vano, esa palabra padecido podría significar experimentado, como diciendo, tantas cosas habéis experimentado en vano, y así lo toman muchos comentaristas, pero también significa sufrir, o sea, el padecer. Esa palabra tiene entonces dos significados ahí, ¿verdad? Entonces, según el contexto, al hacer ahí la lectura como experimentado, podría ser esa interpretación correcta, porque en este caso Pablo se estaría refiriendo especialmente a la obra que el Espíritu ha hecho en ellos. O si se toma como sufrir, como sufrimiento, es decir, tantas cosas habéis sufrido por la causa de Cristo, ¿verdad? En vano. Entonces, ese sufrimiento pues es la experiencia de todo creyente. ¿Sí? No se nos ha prometido que todo lo que venga a nuestras vidas serán cosas agradables o positivas. Va a haber cosas duras en nuestra vida. Eso es algo que claramente lo deja claro la Escritura. El mismo Señor Jesucristo habló de esto. Y las epístolas también nos hablan de esto. Y la historia de la iglesia también nos lo dice, ¿verdad? Hay muchos creyentes que han sufrido. Muchas iglesias han sufrido. Entonces Pablo pregunta, ¿acaso las cosas que experimentaron fueron en vano? Y noten otro pasaje, ¿verdad? En 1 Corintios 15:2 dice Pablo ahí, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Cuando usa esa palabra en vano, como también lo utiliza acá en versículo 4 del capítulo 3 de Gálatas, ese es un lenguaje de vanidad que habla en el contexto. Cuando habla del contexto de salvación, la idea es que la fe es inútil si no hay perseverancia, es vana. ¿Sí? La falta de perseverancia en la fe conducirá, o más bien es indicación de apostasía. Y por lo tanto se espera un juicio en esa persona. Entonces, es decir, Pablo está diciendo, todo lo que experimentaron en sus vidas, incluso si lo tomamos como persecución, si ellos estaban en un caso de apostasía, todo aquello que habían vivido sería vano. Si ellos no continúan fieles hasta el final, toda su vida cristiana anterior podría quedar sin la recompensa que Dios quiere otorgar a sus hijos. Entonces, una apostasía en la vida de una persona hace vana todas aquellas obras fieles en todos sus años anteriores, ¿sí? Porque la apostasía es cristianismo falso. El Señor no olvidará nunca el sufrimiento de sus hijos por su causa, por la predicación del Evangelio, ¿sí? Con la motivación de glorificarle a Él, ¿sí? Con la motivación del amor, como Pablo menciona ahí en Hechos 13, porque aun cuando si morimos como mártires, dice Pablo, aun cuando mueras como mártir, si no tienes amor, nada es, ¿verdad? Entonces la motivación clara y esencial es el amor al Señor. Se hacen las cosas por amor al Señor, ¿verdad? Pero el Señor nunca va a rechazar todas estas obras que se hacen en amor a Él, por Él, pero sí lo va a hacer de aquellos que son apóstatas. Como dice un autor, ¿verdad? Sufrir por el Evangelio es algo bueno, pero sufrir por un Evangelio falso es sufrir en vano. Entonces Pablo pregunta, ¿es posible que no hayan aprendido algo de su propia experiencia? No pueden pensar en lo que han oído y darse cuenta de que los argumentos de los judaizantes están en oposición al Evangelio que yo les he enseñado y el cual han experimentado en sus propias vidas. Entonces, en versículo 3 asume que son cristianos y se lamenta de esa insensatez, ¿verdad? De regresar a la carne, de ir a los judaizantes, ¿verdad? Y en versículo 4 está contemplando la posibilidad de que si recibían esa circuncisión y si recibían esa falsa enseñanza de los judaizantes, la conclusión es que habría sufrido en vano.
Ahora, Pablo no está declarándoles el juicio de los Gálatas. Ustedes son inconversos, ¿verdad? Definitivamente, y les espera el juicio. Sino que lo que está haciendo es advirtiéndoles de los peligros de ir tras los judaizantes. Les advierte de los peligros de sucumbir a los encantos de las enseñanzas judaicas. Y Pablo espera que su advertencia aquí les haga recapacitar y arrepentirse para que obtengan la recompensa completa que Dios quiere darles. Bien, entonces en versículo 5 notamos ahí la experiencia con Dios el Padre, ¿verdad? Versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Noten, aquí cuando habla dice, aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién es el aquel? El aquel es una referencia a Dios Padre. Él es el que ha suministrado el Espíritu. Esa palabra suministra significa proveer en abundancia, en gran generosidad. Y luego dice, y el que suministra y hace maravillas. La palabra maravillas ahí traduce dunamis, que se refiere a un poder, una capacidad intrínseco. Es decir, Dios el Padre les había dado de su Espíritu abundante y generosamente, y había hecho obras poderosas en ellos. Ahora, algunos interpretan esto como evidencia de que en ellos había manifestaciones milagrosas de señales y prodigios continuas. Es decir, que eran una iglesia donde había una continua manifestación de milagros. Ahora vean ahí en Hechos 14, versículo 3, dice ahí, Hechos 14, 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, noten, en el periodo apostólico se daban estas señales para autentificar el mensaje, la palabra de su gracia. Los milagros apuntaban a que Dios, más bien apuntaban a Dios, ya que autentificaban el mensaje y el mensajero. Entonces el Señor mismo confirmó el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la palabra de su gracia. Y si los Gálatas abandonaban entonces este mensaje, se estaban volviendo contra el propio testimonio de Dios respecto a su veracidad. Eso es cuando, si tomamos esta idea de maravillas como los milagros, puede ser también que Pablo describa el impacto de su propio ministerio entre los Gálatas. Como dice John MacArthur, es posible que Pablo se refiera al poder espiritual sobre Satanás, el pecado, el mundo, la carne y la debilidad humana que el Padre otorga a sus hijos por medio de su Espíritu. En Efesios 3:20 dice, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, después de todos los milagros, obviamente son eventos poderosos, son sorprendentes. Cuando alguien es sanado, pues es una obra de Dios, sin duda. Cuando es una obra una sanidad que puede ser que está fuera de los, o en contra, ¿verdad?, de la misma diagnóstico de un médico. Eso sucede, no estamos negando eso nunca. Lo que sí no afirmamos es la continuación de los dones milagrosos. Eso sí no lo afirmamos. Somos en este sentido, adoptamos el punto cesacionista. Pero obviamente cuando Dios obra poderosamente y transforma la vida de un pecador, ¿no será eso un milagro también? Es el milagro de la salvación, eso también es un milagro. La regeneración es una obra milagrosa de Dios. Incluso puede ser hasta más sorprendente. El punto aquí, ¿verdad?, es que, bueno, la transformación de una persona es algo asombroso, ¿verdad? Sí, y el punto principal aquí en cualquier caso es que Dios les había dado el Espíritu, y la presencia del Espíritu se había manifestado entre ellos mediante obras de poder. Entonces, si han recibido a Cristo, han recibido el Espíritu de Dios y tienen el poder de la misma Trinidad en ellos. O sea, nadie puede añadir una mejora a esa obra de la Trinidad, lo cual estaban intentando hacer los mismos judaizantes. Oye, te falta esto, te falta el rito de la circuncisión. Necesitas esto. Está bien que eres cristiano, pero te hace falta esto. Y entonces esa obra del Espíritu no se debió a su observancia de las obras de la ley, que es lo que está diciendo aquí Pablo,
sino que ellos escucharon el mensaje del Evangelio con fe y nada más por fe, y por este simple hecho el Espíritu estaba haciendo obras en ellos. Entonces, concluyendo, ¿verdad? Todo esto que está diciendo aquí Pablo es una argumentación, ¿verdad?, en contra de esta idea de justificarse mediante las obras de la ley. Eso es algo que está en contra de las Escrituras. Pablo dice, no hay manera de que te puedas justificar sino solamente por medio de la fe en Cristo. Y algo que tenemos que tener presente aquí, a la luz de este pasaje, concluyendo, bueno, que no debemos desviar nuestra mirada de Cristo. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Noten, Él es el autor y el consumador de la fe. Con Él empezamos y Él va a consumar nuestra fe. O sea, aquí no hay mérito en nosotros. Y nosotros no debemos apartar nuestra mirada del Señor. Somos propensos a divagar y por eso podemos actuar como si nos hubieran hechizado, nos hubieran fascinado y podemos ser engañados. Podemos irnos apartando poco a poco una nueva idea. Usted puede saber un nuevo sermón que escuchamos y vamos tomando ideas de uno y vamos tomando ideas del otro, y cuando nos damos cuenta ya estamos fuera del Evangelio verdadero. Y estamos pensando, no, yo puedo ser salvo así, ¿verdad? Viviendo de esta manera puedo ser salvo. No necesito la iglesia, no necesito hacer estas cosas. O sea, si esto no existe en mi vida, no se manifiesta en mi vida, pues no hay ningún problema. Yo puedo ser salvo, cuando claramente la Biblia nos dice, hay cosas que indica que debe haber fruto y especifica los frutos que debe haber en una persona que dice ser salva. Y si es salva debe tener esta manifestación del fruto del Espíritu. Entonces un creyente genuino puede ser engañado por un tiempo, pero no será nunca un apóstata. Dios lo disciplinará y lo traerá de nuevo al redil. Y si es necesario, lo traerá mediante azotes. Entonces, los problemas que Pablo abordó en Galacia nos recuerdan que a todos nosotros, que la vida cristiana no puede vivirse como si estuviéramos en piloto automático, y quedándonos dormidos, sin peligro, ahí, ¿verdad?, funcionando la vida por sí sola, no. Sino que hay una lucha diaria para ir asimilando, para ir aplicando el Evangelio a nuestras vidas. La perseverancia es clave en nuestra vida cristiana. Entonces, otro punto aquí es que la salvación es un don gratuito. No intentes ganártela. Añadir algo al Evangelio de la gracia va a confundir más las cosas. Tratas de ganar la salvación, es como intentar robarle la gloria a Dios, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. En la salvación Dios nos dice, es un regalo la salvación, no haces nada por ella, no debes darme nada a cambio, continúa simplemente aceptándola, ¿sí?, el resto de tu vida. Justificación, santificación, glorificación son aspectos del regalo de la salvación que tienen su origen en la gracia de Dios. Por supuesto, una vez que venimos a la salvación, inevitablemente el impulso de nuestro corazón va a ser servirle, va a ser adorarle, va a ser que seamos apasionados en ir a predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, servir en la iglesia, servir a nuestros hermanos, amándoles, ¿verdad?, ayudándoles en lo que necesiten, ¿verdad? Obviamente eso es lo que se va a manifestar en un corazón transformado. Y otro punto muy importante a recordar aquí es que el legalismo es un enemigo agresivo del cual no debemos nosotros entablar amistad. Puede ser muy convincente, ¿verdad? Desafortunadamente muchas iglesias se han convencido de ello, han caído en sus garras. Si no adoras de esta manera estás mal, si no vistes de esta manera estás ofendiendo a Dios, y en fin, muchas cosas que podemos añadir. Podemos hacer una larga lista de cosas que muchas iglesias han introducido como un requisito, ¿verdad? Y muchas cosas que no están reguladas en las Escrituras y pretenden hacer una ley de ellos mismos. Y tenemos que tener cuidado, porque aún tanto como el legalismo es pecado, como el libertinaje también es pecado. Y tenemos que hallar nuestro equilibrio bíblico ahí. Y no olvidemos también la obra del Espíritu. Es un hecho que en la salvación Dios nos da de su Espíritu. Dios nos ha dado del Espíritu para que con su poder y su fuerza seamos capaces de perseverar hasta el final. La perseverancia es posible solo en el poder de su Espíritu. Por eso la perseverancia es una evidencia de salvación genuina.
Pablo esperaba que el mismo Espíritu les hiciera recapacitar, ¿verdad? Solo Él puede hacerlo, no tenemos que robarle de adoptar su papel de convencedor. Él no nos necesita para convencer a un pecador de su error, solo requiere que nosotros prediquemos la palabra y Él va a hacer la obra. Dejemos que Él nos convenza a nosotros, ¿verdad? En lo personal, que adoptemos la enseñanza, la instrucción, ¿verdad? De su palabra, que la podemos aplicar a nuestra vida, que Él haga, que Él haga su obra en nosotros, pero también que Él haga su obra en los demás. Así que esto es importante para nosotros hoy, y que el Señor nos ayude a no caer en error, que sigamos perseverando en la doctrina apostólica. No dejemos, ¿verdad?, de que las artimañas del error vengan y nos fascinen y nos engañen. Y recordemos que tenemos una gran provisión, una gran suficiencia en Cristo y en su palabra. El Señor les bendiga, hermanos.